Los monstruos son reales y los fantasmas también. Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. Esa frase lo ha dicho Stephen King y mucha gente lo habrá oído seguro. Y en mi opinión en parte es cierto, pero creo que la frase más acertada sería: los monstruos no nacen, sino se hacen. Resulta que conozco un relato un poco largo. Trinitas me ha dado carta blanca para hacer unos episodios, por así decirlo. Así que, sin más dilación, empecemos con la primera parte. Hace bastante tiempo atrás, había un poblado en algún sitio del desierto de Darhara. A nuestro protagonista lo llamaremos el huérfano, porque todo el poblado lo llamaba así. No solo para señalar lo que es, sino como un insulto por decir algo en parte de lo que no es. El huérfano, que se podía decir que a su temprana edad no era muy apreciado por sus habitantes, debido a que era un mestizo, mitad mamífero y mitad reptil. Los niños y niñas, tanto de su edad como mayores, se metían con él. Los adultos lo ignoraban y sus tutores no lo trataban bien. A pesar de todas sus desgracias, mantenía la calma, la cordura y la felicidad, gracias a su don. Su don era que su sangre era oscura. Esa sangre era algo sobrenatural y peligroso, ya que se podía crear vida a partir de esta, o destruirla a la vida sumiéndola en el silencio. O al menos eso es lo que habían escuchado de sus mayores. Aunque no sabía si era cierto o no, decidió mantener en secreto dicho don. Por eso usaba su don en la noche y en el cementerio, pues era el momento y lugar más seguro. Como habréis notado, no tiene amigos, pero con la sangre oscura creaba sombras para no sentirse solo. Para ello, tenía que autolesionarse. Se hacía cortes en los brazos y cuando ya había algo de sangre en el suelo, solo tenía que pensar en qué forma tendrían. Lo normal era en que era su propio reflejo, solo que de color oscuro, y en la parte de los ojos era sustituido por unas luces moradas, por eso el nombre de sombras. Dichas sombras estaban limitadas de inteligencia, solo hasta la mitad de inteligencia del huérfano. Lo más normal que hacía con ellos era jugar a juegos de críos, al pilla-pilla, el escondite inglés y otros juegos similares. Aunque el huérfano era consciente de que no podían hablar, se desahogaba con ellos, les contaba sus problemas, sus sueños y sus opiniones. Tal vez fuera una ilusión de que está con gente que le quiere, pero era su ilusión y eso era suficiente para él. Una noche estaba interactuando con sus sombras en el cementerio como cualquier otra noche. Decidió probar algo distinto. Pensó si podría gastar una broma a uno de los niños que se metían con él. En concreto, con el jefe del grupo y al que se le ocurrían los chistes más crueles. Normalmente lo llamaban el cabecilla. Se le ocurrió que podía hacer que una de sus sombras tuviera su forma y le molestara un poco. A pesar de la crueldad del pueblo, el huérfano no quería hacerles cosas malas o crueles. Solo quería justicia y por eso no pensó en más allá de la broma. Con una sombra modificada se acercó a la casa del cabecilla. Él sabía que la puerta la abriría el niño, porque siempre se quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada. Tocó la puerta y se escondió detrás del muro lo suficientemente bajito para que él pudiera ver el espectáculo sin ser descubierto. El cabecilla abrió la puerta y se sorprendió al ver su figura sombría cara a cara. La sombra imitaba todos sus movimientos, incluso cómo movía sus labios. Llegó un momento en el que Cabecilla notó que no era peligroso y empezó a meterse con su reflejo insultándolo, diciéndole lo feo que era y lo poco que se parecía a él. Pero la sombra ni se inmutaba y eso le empezaba a molestar. Empezó a palabras mayores y no reaccionaba, hasta llegó el punto que le hundió un puñetazo en la cara a la sombra con rabia. Ocurrió algo que el huérfano no esperaba y mucho menos el matón. La sombra se disipó, pero en la mano del Cabecilla
La tenía completamente negra con luces moradas. Ese color se extendía con rapidez por todo su cuerpo. El matón empezaba a gritar de pánico y se notaba que le dolía mucho por donde estaba lo negro. El huérfano no soportaba lo que estaba pasando y fue en su auxilio. No sabía muy bien qué hacer, pero al tocar las partes negras estas reaccionaban haciendo un brillo y un sonido peculiar. El huérfano susurraba que parara, que lo dejara en paz y más súplicas. En medio de todo, los padres bajaron corriendo preocupados y, al ver lo que pasaba, le apartaron con fuerza al huérfano e intentaron ayudar a su hijo. Con todo ese escándalo que pasaba, varios vecinos fueron a ver lo que pasaba, con las mejores intenciones o solo por morbosidad de la curiosidad. Los padres junto con los vecinos fueron a la casa del sabio del pueblo para ver si había una cura para su hijo. A pesar de la hora, el anciano estaba despierto junto con su esposa. Al ver el estado del chico, supo enseguida lo que pasaba. «¡Le han marcado!», gritó el sabio, y les preguntó si aún estaba consciente. El chico tiritaba y gemía de dolor. Les dijo que le pusieran en la mesa más grande que tenía. Sacó unos polvos de color plata mientras decía unos cánticos en un idioma que más bien parecían inventados, pero nada ocurría. Los padres se impacientaban y le suplicaban al sabio si había una cura de una manera u otra. El sabio preguntó quién había sido el responsable. Uno del poblado agarró de las orejas al huérfano y lo arrastró frente al sabio mientras gritaba de que él no quería hacer esto, que era un accidente, solo quería gastar una broma. El sabio le interrumpió y le explicó al huérfano que él era capaz de curar al muchacho si le ordenaba a su sangre que se fuera. Lo intentó diciéndolo por favor, pero no funcionaba. Lo intentó esta vez con menos formalidades, pero no ocurría nada. Al final le gritó como si se tratara de una orden. La oscuridad del chico se iba desapareciendo hasta que desapareció por completo. El cabecilla despertó y se fue corriendo a abrazar a sus padres. La alegría del pueblo duró poco, pues según ellos tenían un problema que tenían que tratar a la de ya. Miraron con mala cara al huérfano, gritaban que tenía que morir, que había que acabar con el mal. Los niños se empezaron a tirarle piedras y él no hacía nada salvo pedir que pararan de meterse con él. Y lo que ocurrió fue un accidente. El sabio pidió que parara esta conmoción. Este se aproximó hacia el joven y le explicó que él era un auténtico peligro para todo el poblado, su sola existencia, y que tenía que irse. El huérfano se negó, pues sabía que no sobrevivía a la furia del desierto. El sabio del pueblo le avisó que si mañana antes del mediodía no se iba, no volvería a intervenir en la ira del pueblo. Estaba claro que o moría a manos de su gente o a manos del desierto, lo cual era increíblemente injusto desde su punto de vista. No tuvo elección. Antes de la hora acordada, el huérfano se fue de su propio hogar. No se preocupen, este no es el final de esta historia, porque continuará.